porque non se pode falar formalmente dun corpo de críticos nin tan siquiera de individualidades como tal en Asturias. E esta sociedade literaria foi evolucionando de magar las tensiones dialécticas y de ellas veces mucho más mundanas que eso, entre una corriente más apegada a la historia y otra más apegada a lo onírico, llegando en algún caso a lo onanístico. Como víes, les dos legítimes, claro está, para llegar a la condición de lo universal dentro de lo local. Y si nos fixamos nos años 90, cuando ya España era la crisis del surdimiento, en tanto surdir propiamente y en tanto movimiento, y ya desapareciera prácticamente todo intento de hacer una literatura crítica de combate a la contra de la uniformización vulgarizante de la globalización, entraba un proceso de momento irreversible de producción de una literatura ensimismada y mucho más pendiente de la lógica interna del propio fecho literario, del amasamiento verbal, del riche metafórico, que de la propia realidad inmediata, y en sin pretensión de actuar no externo a esa intimidad.